Comencemos leyendo el texto de las tentaciones conforme al Evangelio según San Mateo. El episodio ciertamente tiene sus paralelos en los otros dos sinópticos, ¿no? Lo leemos de Mateo, donde dice: Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La expresión del texto griego es peirascenai hypo tu diabolu. El verbo que significa la tentación, peirao, está acá en voz pasiva y por eso es correcta la traducción que hemos leído, para ser tentado por el diablo. Advirtamos que, hago una pausa para hacer un comentario que es fundamental y que orienta la intelección de todo el texto, que el carácter puramente pasivo de la tentación, que está destacado por el modo del verbo, indica que se trata precisamente de una tentación procedente desde el exterior. Y el agente del verbo, que está explícito, es el maligno, el malo, con lo cual acá tendríamos unidas las dos partes de la petición del Padre Nuestro. La petición en su conjunto dice: mas no nos abandones a la tentación o nos arrojes en la tentación, mas líbranos del malo o del maligno. Dijimos que ya vamos a precisar esto, pero este comienzo del capítulo 4 del Evangelio de Mateo une las dos partes de la petición desde el misterio de la tentación del Señor. Recomienzo entonces. Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llevóle entonces el diablo a la ciudad santa y poniéndole sobre el pináculo del templo, le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí a abajo, pues escrito está, a sus ángeles encargará que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Díjole Jesús: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo: todo esto te daré si de hinojos me adorares. Díjole entonces Jesús: apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces el diablo le dejó y llegaron ángeles y le servían. Este texto, que está en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículos 1 al 11, tiene sus paralelos, como dijimos, en Marcos 1, 12, 13 y en Lucas 4, 1 al 13. No es el asunto estudiar esta perícopa en particular, sino tomarla como un punto de apoyo fundamental para entender la petición del Padre Nuestro. Los comentaristas de este texto coinciden fundamentalmente
en dos cosas que son las siguientes. Primera, lo que se describe aquí es una confrontación entre Jesús como Mesías y por lo tanto como introductor del reino de Dios en el tiempo y en el mundo, y el maligno en cuanto a partir del pecado de Adán tiene cierta relación de principado con el mundo en el sentido de la esfera del vivir humano como orientada hacia el pecado precisamente. Aquí se da el conflicto de la irrupción del reino mesiánico, que es conflicto siempre con el poder de las tinieblas, para decirlo con otra expresión bíblica. Y lo que se produce es precisamente la victoria de Cristo sobre el tentador. Y el otro que se destaca es que todas las tentaciones son tentaciones típicamente mesiánicas. El carácter mesiánico de cada tentación es claro con tal que se reflexione adecuadamente en el texto bíblico, porque no se trata de tentaciones con las que se pueda tratar de inducir a caer a cualquier hombre. Si empezamos con la primera, eso es transparente, porque la tentación consiste en decirle: di a estas piedras que se conviertan en panes. Se trata de una tentación de obrar un milagro, y un milagro con cierto fin. El fin aquí es servirse de ese poder del Mesías de hacer milagros para un fin puramente material y en exclusivo provecho propio, pero sobre todo con un fin meramente material, que es lo que descubre la respuesta: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa respuesta del Señor, tomada del Antiguo Testamento, indica con claridad que el reino mesiánico es precisamente el reino de la plenitud de la palabra, plenitud que tiene a su vez su referencia suprema en él mismo como la palabra eterna del Padre, el Logos coeterno y consubstancial del Padre, que hecho hombre irrumpe en la historia, llevando la revelación a su plenitud. Esta primera tentación es seguida de la tentación de arrojarse desde el pináculo del templo, porque está escrito, dice el tentador, que Dios cuidará a su elegido y hará que los ángeles lo tomen en sus manos para que no tropiece contra la piedra. De manera que este texto del Salmo es usado por el tentador
para inducir de nuevo ¿a qué? A una acción típicamente mesiánica, que sería si en el otro caso se trata de hacer un milagro, en este caso se trata de una acción en la cual se diese por descontado el milagro como un don de protección de Dios para su elegido, abusando de la omnipotencia de Dios también en un sentido de desafío que es claramente satánico, o de poner a prueba la promesa de Dios, que eso es lo que contesta el Señor. Fíjense que ahí aparece nuevamente la palabra tentar, pero es esa otra dimensión del tentar que ya, y de la que hicimos mención anteriormente, que es el tentar el pueblo de Dios a Dios, ¿no? Es como cuando el Salmo habla de el tentar los padres a Dios en el desierto, ¿no? Cuando vuestros padres me tentaron y me probaron, aunque habían visto mis obras. Es esa especie de actitud del pueblo de querer poner a Dios a prueba según la palabra de Dios, y eso es siempre reprobado en el Antiguo Testamento porque supone una actitud invertida, una actitud en la cual el hombre asume el papel de juez en relación con Dios y lo pone a prueba. Esto es lo que está implícito en la tentación, y eso es lo que rechaza nuestro Señor Jesucristo. Y en el tercer caso, nuevamente, la tentación también es claramente mesiánica, porque lo que se ofrece en el tercer caso es el dominio de todos los reinos de la tierra, un dominio puramente terreno, podríamos decir, pero supeditado a la sujeción al maligno en cuanto a objeto de adoración. Es decir, si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Esta tercera tentación, que si estudiásemos este texto con detenimiento habría que ver qué relación tiene con las dos anteriores y si de alguna manera es la que las culmina y cómo. Esta tentación final, que es la de adorar al maligno para obtener de él poder sobre la tierra, es rechazada finalmente con lo que se desprende del primer mandamiento: solo a Dios adorarás y a él le rendirás culto. Es la tentación idolátrica, ciertamente, pero a cambio de poder terrenal, de poder sobre el mundo. Las tentaciones son, y esto es lo que hay que captar de modo nítido, y es en lo que coinciden los grandes comentaristas ya desde la época patrística y todos los exégetas sólidos aún en la época contemporánea, las tentaciones son de carácter típicamente mesiánico. El maligno dirige estas tentaciones al Señor como Mesías. Y esto es fundamental para entender la petición. Si entendemos que estas peticiones son peticiones si entendemos que estas tentaciones son tentaciones mesiánicas, la petición que estamos examinando adquiere, primero que nada, un sentido preciso, adquiere un marco de significación claro, porque
si son las peticiones de los hijos en el Hijo, o sea, de los partícipes de los bienes del reino, por la gracia de Cristo, las tentaciones a que se supone que estamos expuestos son también primariamente las tentaciones del reino. Uno puede pensar en cualquier tipo de tentación, ciertamente, pero son las tentaciones propias de la vida cristiana, las que tienen que ver con la condición de hijos de Dios por la gracia de Cristo, las que entran en juego en la petición. Y este texto de las tentaciones en el desierto, si se entiende en su sentido propio, que es mesiánico, conexo a la irrupción del reino en el tiempo, nos lleva al vínculo profundo que tiene esta segunda parte del Padre Nuestro, que ahora culmina con la petición no nos arrojes a la tentación, con la primera parte en la cual hemos pedido venga tu reino. El no nos arrojes a la tentación es correlativo del venga tu reino, y aquí se confirma lo que hemos tratado de explicar también ya en esta clase. No estamos pidiendo ser eximidos de la situación de conflicto que representa la tentación, en cuanto que nos rodea, como dice la epístola de Santiago, sino que estamos pidiendo que no seamos abandonados, arrojados al poder de la tentación. Esto quiere decir que seamos sostenidos en la tentación, rodeados de las tentaciones que son inevitables, no solo para nosotros, sino incluso para el mismo Señor, que en su condición de Mesías recibe el embate del maligno. Acá cabe recordar también lo que el Señor dice: si uno incluye en la tentación toda situación de dificultad, toda situación aflictiva y dolorosa que pueda dar ocasión a la tentación. Lo que el Señor dice respecto de su pasión: si esto hacen en el leño verde, ¿qué no harán en el seco? Es decir, ahí está anunciando aquello que Pablo llama nuestra participación en las aflicciones de Cristo, es decir, nuestro compadecer con Él, que es condición necesaria del participar de su gloria. Esta dimensión de pasión, que está destacada por el carácter pasivo del verbo que introduce toda la perícopa, ¿no? Ser tentado, esta pasividad de ser afligido, probado, tentado, implica una participación del cristiano, de los hijos de Dios, en el misterio de la pasión, que incluye el misterio del asalto del maligno por el mismo Señor Jesucristo, que se da en Él. Esto lo dice expresamente San Pablo en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes bien fue tentado en todo a semejanza nuestra, o semejantemente, a excepción del pecado. Este texto, este versículo de la epístola a los Hebreos, nos señala nítidamente que el ser tentados, en el caso de los cristianos, es participar de algo que se ha dado en Cristo como nuestro pontífice. La expresión
sumo sacerdote que se usa aquí en la epístola a los Hebreos nos remite a Cristo en su condición de mediador y más precisamente de mediador sacerdotal. Y es en su condición de sacerdote que es visto, contemplado en la epístola a los Hebreos, de sacerdote que por su sacrificio, el sacrificio de la cruz, consuma la alianza nueva y eterna, que funda la existencia del pueblo de Dios, de esa alianza nueva y eterna, que es el pueblo mesiánico, el pueblo fundado por el Mesías y Rey, sacerdote y Rey, que es Cristo Jesús. Esa realidad del haber sido tentada la cabeza del pueblo, que es el sumo sacerdote, el pontífice de ese pueblo, nos da la garantía de que en él tenemos alguien, dice Pablo, que es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas o de nuestras infirmezas, enfermedades, debilidades, porque él ha pasado por ello, a excepción, dice la epístola a los Hebreos con toda claridad, del pecado, que no cabe en él ciertamente en su humanidad, por ser la humanidad del Verbo encarnado. Esa distinción, que reaparece también en la epístola a los Hebreos, se dice con toda claridad, si eso es semejante en todos nosotros, a excepción del pecado. Esta distinción se refiere a que lo que no se da en él es precisamente ninguna clase de concupiscencia desordenada, como dice la epístola de Santiago, que desde nuestro interior nos haga proclives al pecado. Aquí también se ven las dimensiones distintas que tiene la tentación. Una cosa es la tentación como acción externa que induce a pecar, y otra cosa es la tentación en cuanto debilidad interna o concupiscencia propia, que ya implica cierta dimensión interior de desorden. Eso ya es pecado de alguna manera, ya sea el pecado de origen en todo ser humano, ya sea el pecado actual que engendra cierta inclinación o proclividad propia a cierto pecado. Esto también está en la misma dimensión del misterio, pero es precisamente ese pecado nuestro el que Jesús, como sacerdote sumo, ha tomado sobre sí, y precisamente en virtud de su ajenidad total al pecado, puede como víctima propiciatoria redimir, obteniéndonos el perdón del pecado, obteniéndolo para todos nosotros, no para él, en el cual no hay pecado. El remitirnos al texto de las tentaciones en el desierto nos permite situar esta petición desde un punto de vista cristológico, que en esta petición es fundamental como en todas las anteriores. Así como, y me limito al segundo tramo del Padre Nuestro, así como cuando pedimos el pan nuestro, estamos pidiendo fundamentalmente el alimento de la vida eterna, que es Cristo mismo, según hemos leído en el Evangelio según Juan, en que afirma él reiteradamente: yo soy el pan de vida, el pan de la vida eterna. Sin entender el carácter cristológico de la petición, no entendemos la petición. En la otra, en la que sigue, lo que pedimos es el perdón de nuestras deudas, pero precisamente el que se hace perdón de las deudas para nosotros es Él por su sacrificio redentor. De nuevo,
la dimensión cristológica de la petición es fundamental para situarse en la misma. Y ahora nos encontramos aquí de nuevo, no nos introduzcas en la tentación o nos arrojes a la tentación, implica precisamente esta misma remisión a la dimensión de Cristo como el referente principal en el cual la tentación mesiánica tiene su forma primordial y al mismo tiempo se da la victoria del Mesías Redentor sobre el tentador. Y por eso él es el que, en el ser rodeados de tentaciones, puede no dejarnos ser absorbidos por la tentación, sino librarnos del maligno, liberarnos del poder del mal. Desde aquí la petición se adquiere su significación fundamental. Hay una dimensión del no ser introducidos en la tentación que también hay que tener en cuenta para que el significado aparezca más completo. Y lo vamos a hacer también a partir de otro texto de Mateo, en este caso tomado del capítulo 24. El capítulo 24, recordemos, contiene lo que suele llamarse el gran discurso escatológico de Mateo. Pero vamos a leer los versículos 21 y 22 solamente, que dice: porque habrá entonces una tan gran tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se acortasen aquellos días, nadie se salvaría. Mas por amor de los elegidos se acortarán los días aquellos. Entonces, si algún... agrego los versículos siguientes también. Entonces, si alguno dijere, aquí está el Mesías, no le creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir error, si posible fuera, aún a los mismos elegidos. He leído hasta el 24. Aquí se habla, en este texto de Mateo, de una gran tribulación relativa al fin de los tiempos. Y esa gran tribulación, una tribulación como no hubo nunca, como no habrá ninguna otra, es una tribulación que si no fuese abreviada, dice el texto, si no fuese abreviada, nadie se salvaría. Mas por amor de los elegidos se acortarán los días aquellos. Esto es lo que suelen los padres de la Iglesia llamar la tentación del tiempo final, o sea, esa tribulación escatológica, esa tribulación del fin de los tiempos, es una tribulación tan terrible que llevaría a la perdición, dice aquí, incluso a los elegidos. Eso es lo que hemos leído en el versículo 24, ¿no?
que las falsas señales, la aparición de los falsos mesías y falsos profetas, inducirían a error, si posible fuera, aún a los mismos elegidos. Esa gran tribulación final va asociada a un gran engaño final, a la aparición de falsos mesías, de falsos profetas. El panorama que se menciona aquí se puede relacionar directamente con el tiempo final de la historia, pero precisamente porque la irrupción inicial del reino ya introduce también de alguna manera la relación directa al tiempo final, es algo que puede relacionarse con todo el tiempo que discurre entre la primera y la segunda venida del Señor. El engaño pseudomesiánico, el engaño pseudoprofético son tentaciones constantes a lo largo del tiempo del reino mientras dura este mundo, pero que, según el discurso del Señor que aparece en el capítulo 24 de Mateo, llegarán a su punto culminante o de intensidad suprema en los días finales. Este texto viene a cuento de la petición que estamos examinando, lo mismo que lo que hallamos en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, donde en el versículo 10 dice así: porque has conservado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación que está para venir sobre la tierra, para probar a los moradores de ella. Vengo pronto. Este versículo forma parte de la carta a la iglesia de Filadelfia. Estamos en el contexto de las cartas, las 7 cartas, las 7 epístolas a las iglesias del Asia, que constituyen la introducción del libro del Apocalipsis. Y en esta carta a la iglesia de Filadelfia leemos este versículo que contiene como en síntesis todo el lenguaje fundamental de la petición que estamos examinando y está directamente emparentado por su vocabulario a la epístola de Santiago que ya hemos comentado. El versículo dice en su texto original: hoti eteresas ton logontes hypomonesmu kagos setirizo ektesforas tupeiras mu tes meluses ergesta y epites oikumenes holes peirasa y tus catoicuntas epites gis. Porque has conservado, leímos en realidad, porque has atesorado la palabra, el logos, dice el texto, has atesorado la palabra de mi paciencia, hipomoné. Esta palabra ya la hemos comentado, se puede traducir por paciencia, pero ya dijimos que más bien significa la sólida y firme y paciente también resistencia en medio de la adversidad y en particular en medio de las tentaciones. El logos de mi serenidad constante, podríamos decir, de mi perseverancia serena y constante y paciente.
porque has atesorado el logos de mi paciencia. Yo también te atesoraré o te guardaré como tesoro en la hora de la tentación, o de la hora de la tentación. Ectes horas tu peirasmu. Te guardaré de la hora de la tentación. Esta hora de la tentación, ¿cómo se ha de entender? Si uno lo relaciona con el texto de Mateo 24, podemos entender que el tiempo final, en cuanto a tiempo de gran tribulación, podría ser a lo que se refiere esta hora de la tentación a que alude el texto del Apocalipsis, pero siempre con la salvedad de que ese tiempo final, aunque no en su forma última, pero sí en su esencia, en sus determinaciones esenciales, está iniciado, está incoado desde la primera venida del Señor. O sea, desde que el reino irrumpe en el tiempo de la historia, se abre un tiempo de conflicto, que es el mismo conflicto que tiene escenario en el desierto de Judea, en que el maligno asalta al Señor como Mesías en orden a procurar destruir el reino mesiánico. Esa hora del conflicto empieza con él y dura hasta que él vuelva. Es toda la historia hasta la segunda venida, es decir, hasta la consumación del tiempo, la que está incluida en ese tiempo de tribulación, sin que la hora de la tribulación en particular, o la hora de la tentación, sin más y de forma plena, se identifique con todo ese tiempo, sino más bien con el tiempo final, según el texto de Mateo 24. Aquí aparece un tema fundamental de todo el misterio de la vida cristiana, y un tema que, bien entendido, tiene esta doble dimensión que acabo de decir, ¿no? La hora de la tentación tiene una referencia eminente, que es el tiempo final, pero tiene también una referencia general, que es todo el tiempo desde que el Señor ha venido hasta que el Señor vuelva. Esa hora de la tentación, entendida de esta manera, es aquello de lo que el libro del Apocalipsis habla en este versículo que hemos leído y que quiero leer completo en castellano. Porque has conservado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación que está para venir sobre la tierra. Eso traduce la expresión griega tesmeluses ergestai epites oikumenes holos. Fijémonos que ahí dice que está a punto de venir sobre la tierra, traduce aquí. En realidad el texto griego habla del epites oikumenes holes, es decir, sobre la totalidad, el todo del universo, podríamos decir, el todo del oikumenes holes, que está aquí en genitivo respondiendo a sus preposiciones, y en este caso el oikumenes, recordemos, significa en griego el mundo habitado, ¿no?, por el hombre, todo el mundo habitado.
tiene, en este caso, el significado común está reforzado por el hole que acompaña a oikumene. Hole significa la totalidad, ¿no? La totalidad del universo mundo, diríamos. Esto es lo que dice el texto. La traducción la tierra es un poco floja aquí porque además no habla propiamente de tierra, aunque se podría entender la tierra en el sentido bíblico como la creación terrena y temporal de este mundo, y en ese sentido sería cierto equivalente. Pero no dice literalmente la tierra, sino todo el mundo habitado, ¿no? Y esa tentación que está por venir sobre el mundo habitado todo es en orden a probar, dice, a los moradores de ella. Ese es el final, ¿no? Peirasai tus katoikuntas epitesges, para probar, para tentar, también podemos traducir, es el verbo peirao el que está allí, a todos los habitantes sobre la tierra. Ahí sí, aparece la tierra, que aquí en la traducción no está explícito, está anticipado, pero la traducción suprime la oikumene, la sustituye por la tierra, que anticipa, porque la tierra aparece en el griego al final, ¿no? Todos los habitantes, todos los que habitan sobre la tierra, para poner a prueba, para tentar a los que habitan sobre la tierra. La presencia de este misterio de una gran tribulación, que es una gran tentación final. La presencia de este misterio, digo, en la mente de los santos padres tiene tal relevancia, tal importancia, que en algunos comentarios antiguos la petición de no nos arrojes o no nos introduzcas en la tentación es comentada en el sentido precisivo o directamente en la especificación de la tentación escatológica o final. Es decir, es esta tentación última en la que se pide no ser arrojado o introducido como una tentación realmente terrible, sumamente temible, y que, como dice el texto de Mateo, de no ser abreviada, llevaría a todos a la perdición. Esta es una interpretación posible de la petición, pero de ninguna manera se impone como el sentido primario original, ni mucho menos como el sentido único en que haya que entender. Pero menciono que hay comentarios patrísticos que interpretan esta petición en este sentido, en un sentido directamente escatológico. Si toma uno el conjunto de la exégesis patrística y posterior, más bien parece que hay que entenderlo como referido a toda situación de tentación a lo largo del tiempo, eso sin excluir la hora de la tentación en el sentido del libro del Apocalipsis, es decir, la tentación de la gran tribulación final. Esa queda incluida e incluso como un referente primordial, porque dada la suma intensidad de esa tentación, se trata de una tentación respecto de la cual la petición, que se extiende a toda tentación, insisto, adquiere una mayor necesidad comparativa, si se quiere. Pero sería, en mi opinión, incorrecto entenderla solo y exclusivamente de esa gran tribulación final, porque el grueso de los santos padres y el grueso de la tradición posterior entienden la petición como relativa a toda tentación. Y de hecho,
el fundamento para entenderla así está en lo que ya hemos dicho acerca de la tentación, no de los últimos tiempos en sentido escatológico final, valga la redundancia, sino del tiempo mesiánico en toda su extensión. Por eso hay que partir más bien del texto de las tentaciones en el desierto para entender el alcance general de la petición. Y es a partir de allí del reino mesiánico, instalado en el tiempo, pero aún por alcanzar su plenitud definitiva, que se puede situar toda tentación de rango mesiánico y la última tentación definitiva, que también tiene una clara dimensión mesiánica, porque en esos tiempos de la hora final de la tentación o de la gran tribulación, como dice el discurso del Señor en que consta en Mateo 24, lo que parece caracterizar como fenómeno básico a esa hora de tentación es la presencia de falsos mesías y de falsos profetas, es decir, de falsificaciones del auténtico reino de Dios. Entendido desde esta perspectiva, el sentido de la petición, insisto en esto, abarca todo el tiempo propio de los hijos desde la irrupción del reino en la historia, desde la primera venida del Señor, y a partir de allí, en su significación de carácter mesiánico y por lo tanto básicamente cristológico, la petición se distiende a la totalidad del tiempo de la historia hasta la gran tribulación final, sin perder de vista esa instancia de suma tribulación y de suprema tentación, que puede darse analógicamente de modo particular para cada hijo de Dios en su propia existencia temporal. Es decir, esa instancia definitiva o esa hora de tentación, precisamente por semejanza a las tentaciones de Cristo en el desierto, puede darse también de modo anticipado y de modo singularizado para cada quien o para porciones de la Iglesia o para la Iglesia misma en ciertas instancias de su historia, como anticipo y al mismo tiempo proyección de las tentaciones en el desierto y anticipo de la gran tribulación final en cada ocasión en que alguna confrontación decisiva con el maligno aparezca para la Iglesia en el tiempo de la historia y alguna confrontación decisiva con el carácter pseudo-mesiánico y pseudo-profético de las falsificaciones del reino aparezca para la Iglesia o para los cristianos o para algún cristiano en el mismo tiempo del camino de este mundo. Aquí tenemos situada entonces la dimensión, podríamos decir, de esta petición. Conviene ahora que pasemos a la segunda parte de esta petición. Ya hemos explicado en su sustancia el no nos introduzcas a la tentación, no nos arrojes a la tentación. Y ahora nos queda mas líbranos del maligno o del mal. Ya hemos dicho que el texto griego de la petición, a la risai himas apotu poneru, se puede entender de dos maneras.
el apotuponerú tiene una preposición que aquí se traduce ordinariamente por de, líbranos de, ¿sí? Es un sentido del apogriego que implica la relación a aquello de lo cual uno pide ser librado, ¿no? En castellano, librar a alguien o liberar a alguien es siempre de algo. Esa cosa en relación a la cual, esa cosa o ese alguien respecto del cual se dice en castellano que algo o alguien es librado o liberado, se introduce con la preposición de. Pero el término de la preposición es tuponerú en griego. Tuponerú está en genitivo y puede proceder de dos nominativos distintos. Uno sería nominativo masculino, ho poneros, cuyo genitivo es tuponerú. Ho poneros es el malo o el maligno y tendría inequívocamente e indiscutiblemente el sentido personal de referirse al príncipe de este mundo, al maligno, a Satán. En cambio, en el lenguaje del griego bíblico, estoy diciendo con toda claridad, podría proceder este genitivo también de un neutro, que sería toponerón, cuyo genitivo es también igual tuponerú. Y toponerón en griego significaría lo malo, o para decirlo con otra expresión castellana equivalente, el mal, ¿no? Es decir, si el nominativo al cual correspondiese este genitivo fuese toponerón, también inequívocamente la traducción sería lo malo, el mal. Es decir, lo malo considerado en abstracto como todo aquello que se opone al bien, que es privación de bien, que es, para decirlo en términos metafóricos propios de la escritura, tiniebla en relación con la luz. Lo malo o el mal. La ambigüedad del texto como lo tenemos es que el tuponerú puesto en genitivo se puede entender tanto en un sentido como en el otro. Desde el punto de vista del lenguaje bíblico, las dos cosas son posibles, porque se pueden citar textos del Antiguo y del Nuevo Testamento en los cuales se habla de el malo o el maligno, y otros en los cuales se habla del mal o lo malo. Esta ambigüedad del texto se refleja en la literatura patrística, a la que hay que recurrir en estos casos para poder dirimir la cuestión. Si los padres de la Iglesia fuesen unánimes en entender en un sentido o en el otro, podríamos decir que por tradición apostólica es manifiesto que el sentido es uno o el otro. Pero no es este el caso, porque la compulsa de la exégesis patrística nos pone ante el fenómeno de que hay santos padres que entienden aquí en sentido personal
y hay otros que lo entienden más bien en sentido abstracto, es decir, lo entienden de lo malo o de todo mal. Los que entienden en sentido abstracto, esto sí hay que aclararlo, lo entienden principalmente de lo malo en sentido espiritual y moral, es decir, lo entienden del pecado y de la voluntad extraviada e incluso no solo proclive, sino empecinada en permanecer en las tinieblas, de manera tal que aún los que lo entienden en sentido abstracto, como lo malo o el mal, entienden el mal allí no sin más de todo tipo de mal, moral o físico, para decirlo en términos filosóficos, sino más bien de lo malo en un sentido espiritual bíblico. Esto también hay que aclararlo, lo cual hace que la diferencia entre una exégesis y la otra no sea tan importante ni tan decisiva, sino que al entender lo malo en el sentido bíblico, en un sentido espiritual, la petición nos centra en el combate espiritual entre el bien y lo malo que se le opone, entre el bien divino y el mal de la pérdida del bien divino, de la privación del bien divino, y por lo tanto el significado profundo es semánticamente correspondiente, equivalente al de la significación personal. Líbranos del maligno. Líbranos del maligno o líbranos de lo malo. Si lo malo se entiende en el sentido que lo entiende la unanimidad moral de la tradición patrística, son en el fondo exégesis equivalentes. No obstante, también hay que decir que algunos padres explican el malo, incluyendo los males de orden que podríamos llamar secundario o males físicos, pero siempre y cuando estos sean instrumentos del mal moral o sean ocasiones próximas para él, no en sí mismos, sino por sí mismos. Hecha esta aclaración, el contexto del Nuevo Testamento, en mi opinión, esto es nada más que una opinión, nos induce más bien a entender la expresión en sentido personal. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 15, trae una expresión que es la siguiente: no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Estamos en el contexto de lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús, con que el Evangelio de Juan culmina el relato de la última cena. El capítulo 17
es el que precede inmediatamente al inicio del relato de la Pasión. La primera parte de la oración sacerdotal es la oración por los discípulos. Que empieza diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres que de este mundo me has dado. Tuyos eran y tú me los diste y han guardado la palabra. Ahora saben que todo cuanto me diste viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos ahora las recibieron y conocieron verdaderamente que yo salí de ti y creyeron que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Mientras yo estaba con ellos, yo conservaba en tu nombre a estos que me has dado, y los guardé, y ninguno de ellos pereció, si no es el hijo de la perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora yo vengo a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. He leído desde el versículo 6 al 14, y ahora viene el versículo, en su contexto, el versículo que leímos aislado de entrada. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Aquí tenemos una expresión análoga a la del Padre Nuestro. De hecho, se trata de un texto en el que nuevamente el término que nosotros estamos examinando en la petición del Padre Nuestro aparece como término de una preposición. Si lo leemos en griego, dice así: uk ero tohina ares autus et tu cosmo alina tereses autus et tu poneru. Acá en lugar de decir apo, dice ek. Ek, que es otra preposición griega, está aquí precediendo un genitivo, como apo en el texto del Padre Nuestro. Ek tu poneru. En principio, la duda sería la misma. Tendríamos que decir que gramaticalmente y lexicográficamente se podría traducir guárdalos del maligno o guárdalos del mal. Pero en este caso, los estudiosos del léxico de San Juan, lo que se llama el vocabulario joaneo, coinciden en que hay que traducirlo en sentido personal. Es decir, como leímos de entrada, yo no pido que los tomes, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Una expresión semejante encontramos en la primera epístola de Juan, capítulo 5.
Así, 18, 19 dicen: sabemos que todo el nacido de Dios no peca, sino que el nacido de Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo todo está bajo el maligno. Ese es 19, y sigue 20, y sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio inteligencia para que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es verdadero Dios y la vida eterna. Aquí se traduce ya de manera general el maligno, porque conceptualmente, si bien gramaticalmente se podría dudar, conceptualmente no. Se podría dudar en el versículo 19, pero si vamos al 18 de la primera epístola, lo releo en castellano: sabemos que todo el nacido de Dios, o todo aquel que ha nacido de Dios, para decirlo en mejor castellano, todo aquel que ha nacido de Dios no peca, en cuanto que nacido de Dios, eso lo entiende, sino que el nacido de Dios le guarda, y el maligno no le toca. Ahora leo el texto en griego, que dice así: oidamen hotipas hogenemenos sectutheu hamartanei al hogenesei sectutheu terei auton hai kai hopponeros haptetai autu. Aquí tenemos un texto en el cual ya no cabe la vacilación gramatical, léxica, porque nos encontramos con hopponeros en nominativo. Y eso no puede traducirse por lo malo, sino por el maligno. Aquí no cabe vacilar, aquí no cabe dudar, porque no se trata de un genitivo que pudiese corresponder a un nominativo masculino o a un nominativo neutro, sino que está el nominativo mismo. Y por eso en todo el contexto, aun cuando en el versículo 19 aparezca el toponero, ahora en dativo, ¿no? En toponero keitai, o cosmos holos, o sea, el mundo entero. El mundo entero yace bajo el maligno o en el maligno. Ahí está de nuevo en caso declinado, pero en dativo con la preposición en, pero en el mismo contexto en que acaba de aparecer en el versículo anterior en nominativo, de manera tal que aquí no hay duda alguna. Este texto es importante porque forma parte de eso que yo dije, el estudio del vocabulario o del léxico de Juan, que permite entender el texto del Evangelio también en este mismo sentido. Es decir, Hopponeros es nombre del maligno, el maligno en sentido personal. Y esta presencia de la alusión al maligno en el léxico de Juan, ciertamente, pero recordemos que Juan retiene, este es un tema que se podría desarrollar ampliamente, pero en el estudio de Juan, no en esta clase. Juan ha retenido en su memoria, en su espíritu, de una manera particularísima, ciertos modos de decir, ciertos modos de hablar propios de nuestro Señor Jesucristo, lo cual en el magnífico libro de
el padre Bover, que se llama La Última Cena, donde estudia ampliamente todo el texto de la Última Cena en el relato de Juan. Esa peculiaridad de Juan de haber retenido ciertas enseñanzas del Señor y ciertos modos de hablar del Señor peculiarmente, hacen referencia no sólo a su condición de apóstol el más joven, en una condición no sólo sobrenaturalmente, sino también humanamente cuasi filial con respecto a Jesucristo, y de discípulo que tiene la mayor disponibilidad para recibir la totalidad de las palabras de una manera profunda, también en composición con su talante hondamente teológico, especulativo, contemplativo, sino que también hay que referirlo a su condición de discípulo amado, adhiriendo a la sentencia patrística común de que la expresión del discípulo amado se refiere a Juan, el apóstol y evangelista. Y todas esas condiciones propias de Juan están estrechamente ligadas a esa capacidad suya de retener ciertas expresiones, ciertos modos de hablar, ciertos discursos propios del Señor, dichos en el círculo de los discípulos, ¿no? Entre los cuales el propio Juan, como lo atestiguan los sinópticos, no el Evangelio de Juan, sino los sinópticos, ocupa una posición privilegiada junto con Pedro y Santiago, su hermano, o sea, Santiago el mayor, el hermano de Juan. Todo este excursus apunta simplemente a señalar que hay un muy sólido fundamento para entender que este modo de usar el maligno en Juan es muy probablemente un eco del modo de hablar de Jesús, que estaría también en el Padre Nuestro, que es la oración que Él nos ha enseñado. Y en este sentido adquiriría un apoyo peculiar la intelección del apotupenerú como del líbranos del malo o del maligno, que sería la traducción preferible. El único punto que nos queda por examinar es el verbo de esta segunda cláusula de la petición, líbranos. Aquí nos embarcamos en un tema amplísimo, ciertamente, porque es el tema de la liberación en sentido bíblico. Y lo que hay que entender es que fundamentalmente esa liberación, si uno la toma en la totalidad de la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, es precisamente, primero que nada, un concepto teologal. El que libera o el que libra al pueblo es Dios. Esto es constante en la totalidad de la Escritura. No hay más liberador o libertador que Dios mismo. Atribuir el carácter de liberador o libertador a un ser humano en el contexto del lenguaje bíblico suena a impiedad y a idolatría, porque precisamente sería como atribuirle la creación a un ser humano, ¿sí? Sería como atribuirle la santidad sin más a un ser humano. El liberar es propio de Dios. Pero además de esto, de este carácter teologal del concepto de liberación, tenemos que añadir otra nota especificativa, y es que ese verbo aparece primariamente ligado a la llegada del reino mesiánico. Esta es la otra nota que hay que entender.
cuando se habla de libertad o de liberación, es la llegada del reino de Dios. No se puede entender tampoco de ningún bien meramente humano, de ningún bien meramente temporal o terrenal, y mucho menos en un sentido exclusivamente humano social o humano político, porque la liberación en el sentido bíblico es la llegada del reino de Dios. Vamos a leer solamente 2 textos a este respecto del Antiguo Testamento. En primer lugar, recordar Éxodo. Éxodo 6:7 dice así: Di por tanto a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, yo os liberaré de los trabajos forzados de los egipcios, os liberaré de su servidumbre y os salvaré a brazo tendido y con grandes juicios. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que os librará de la servidumbre egipcia. Aquí tenemos el texto del Éxodo en que se está hablando claramente de la acción liberadora de Dios que da origen al pueblo de Israel. Aquí en realidad Dios no libera al pueblo, sino que libera a los que Él va a constituir en pueblo. Y los libera para eso. Este texto es muy importante, primero que nada, porque nos sitúa en un arquetipo bíblico de liberación. Recordemos que el acontecimiento central que se conmemora en el libro del Éxodo es el de la salida de Israel de Egipto, o mejor dicho, de los hijos de Jacob de Egipto, para ser constituidos por Dios en el Sinaí como su pueblo, que es lo que dice aquí el texto que acabamos de leer, ¿no? Ahora voy a releerlo y comentarlo más específicamente, pero antes de eso quiero situar en el contexto del libro del Éxodo este pasaje. El libro del Éxodo, de lo que se trata es de la salida de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel de Egipto, para constituir el pueblo de Dios, que Dios crea por medio de su alianza. En ese constituir a su pueblo está el fin de la liberación. Y la liberación no se puede entender como ninguna acción o acto, sino en relación con su fin. El uso del término liberación en este texto del Éxodo, capítulo 6, parte de un sentido que podemos llamar primariamente humano de la palabra. Retornemos al texto. Di por tanto a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, yo os libertaré de los trabajos forzados de los egipcios, os libraré de su servidumbre y os salvaré a brazo tendido y por grandes juicios o con grandes juicios. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os librará de la servidumbre egipcia. Cuando digo que está tomado de una imposición del plano humano, claramente, es porque acá liberación es liberación de la esclavitud, de la servidumbre en Egipto, y liberación de los trabajos forzados, de manera tal que primariamente tiene un sentido
de carácter humano, digamos, ¿no? Pero, al mismo tiempo, en el texto que acabamos de oír, ya el término empieza a adquirir el sentido que tiene luego en toda la tradición bíblica, porque ese ser liberados de los trabajos forzados y de la servidumbre en Egipto para pasar a la libertad, cuando uno continúa la lectura del libro del Éxodo mismo, cuando se lee el conjunto del Pentateuco y mucho más todavía en el conjunto de la historia del pueblo de Israel, el término adquiere la connotación teologal que mencionamos de entrada, que ya tiene aquí. Quien los saca, fijémonos que aun cuando el término tenga un significado humano, quien los saca, quien los libera, es Yahvé, es decir, el Señor, Dios, creador del cielo y de la tierra, es el libertador de estos hijos de Jacob, de este linaje de Israel que está en Egipto. Pero cuando dice el texto que los libera de la servidumbre egipcia, de los trabajos forzados en Egipto, pueden entenderse estas palabras simplemente en un sentido social o de cambio de condición social, y la respuesta es terminantemente no, por la sencilla razón de que el paso de Egipto al desierto del Sinaí y a la peregrinación por el desierto, desde un punto de vista meramente humano, no significará una mejora para el pueblo formado por Dios mediante la alianza. Es decir, el fin de esa liberación no es que pasen a cierta condición social nueva, sino, como dice el mismo texto, que el fin de esa liberación es hacerlos Dios su pueblo y ser Él su Dios. Y que ellos sepan que Él es Yahvé, su Dios. Este es el fin de la liberación. Por lo tanto, el fin de la liberación es primariamente teologal y religioso. Y de hecho, como dije, el mismo conjunto del Pentateuco atestigua que la salida de Egipto desde el punto de vista humano no significa una mejora de las condiciones de la vida material de estos hombres. Al contrario, basta recordar las querellas de los israelitas contra Moisés. Nos sacaste de Egipto, donde comíamos todos los días y teníamos alimento en abundancia, y nos trajiste al desierto para que perezcamos aquí de hambre y de sed y nuestros huesos se calcinen al sol. Esa expresión de los israelitas, lo que se llama la querella de los israelitas contra Moisés, indica claramente que esa liberación no es algo que se entienda en la Sagrada Escritura primariamente en un sentido de bienestar material o de cambio de situación de una vida materialmente pobre y en trabajos y labores a una vida de prosperidad, de riqueza, de bienestar. No se trata de eso en absoluto. La liberación es en orden a que ellos constituyan el pueblo que Dios forma, el pueblo que Dios constituye como su pueblo, y que conozcan que Yahvé es el único Dios y el Señor que ha formado a ese pueblo y lo ha hecho suyo. Este sentido religioso y teológico de la liberación se enfatiza progresivamente, pero también se encuentra ya, insisto, desde el Pentateuco, porque la finalidad primaria de la liberación es que
ese conjunto de hombres se transformen en el pueblo de Dios, el pueblo que conoce al Dios vivo y verdadero, el pueblo que conoce su nombre, el pueblo que puede invocarlo y que conoce su voluntad que le ha sido manifestada como ley, como mandamiento, como precepto de sabiduría. Esta liberación es, por lo tanto, liberación de Egipto. Fijémonos que Egipto, como lugar de servidumbre o de esclavitud, en toda la Sagrada Escritura, esto se va intensificando y profundizando desde el Pentateuco a los libros históricos y luego a los libros proféticos, y sobre todo en los libros proféticos, Egipto aparece como lugar de esclavitud, pero en el sentido de que es tierra de idolatría. Eso es lo que cantan los salmos reiteradamente, ¿no? Egipto es entendido como el lugar del culto idolátrico, y la liberación de Egipto se entiende a partir de allí como liberación de la idolatría para pasar al conocimiento y al culto del único Dios verdadero. Eso ya está en el relato del libro del Éxodo, porque la manera en que Moisés presenta al faraón la necesidad de que deje salir a los israelitas de Egipto es que ellos tienen que salir de Egipto para dar culto a Yahvé. El fin de la salida, de la liberación, que es también salvación, los dos términos aparecen en el texto del Éxodo, salvación y liberación como términos que van unidos. El mismo libro del Éxodo, insisto, nos presenta la perspectiva de que la liberación es en orden a que los israelitas puedan dar culto al Dios que se ha manifestado a Moisés, que es el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador del cielo y de la tierra. Partiendo de aquí, la liberación, el concepto de liberación, partiendo de este significado primariamente teologal que se une a la celebración de la Pascua, es decir, de la fiesta principal de todo el culto del Antiguo Testamento. La Pascua es el paso liberador de Yahvé, que libera a los primogénitos de los israelitas de la muerte, que viene como castigo a los egipcios que no permiten que los hijos de Israel salgan a dar culto al Dios verdadero. De nuevo, ahí está implícita la contraposición entre la idolatría y la religión verdadera. La celebración de la Pascua, que empieza por el paso liberador de los primogénitos de los israelitas, que son liberados por Yahvé de la muerte, que es el castigo reservado a los primogénitos de los egipcios, se completa con la Pascua como salida por juicio poderoso de Dios. Es Dios quien los saca con mano poderosa, con brazo tendido, como dice los salmos, de Egipto. Los saca, según el relato del Éxodo, de una manera en la que brilla la omnipotencia de Dios y su soberanía sobre los elementos de la creación que es suya, y su soberanía sobre los pueblos que le pertenecen todos, aunque no lo conozcan. Esa celebración de la Pascua, que es el centro del calendario litúrgico del Antiguo Testamento, de la Pascua de Israel, nos lleva al significado profundo de la liberación como salida del lugar de la esclavitud, es decir, de la idolatría, de la servidumbre idolátrica y de los trabajos forzados del culto idolátrico, impío y opuesto al culto verdadero, esa salida para ser liberados como pueblo de Dios que conoce al Señor y está llamado a vivir
dándole culto, adorándolo, alabándolo y bendiciendo su nombre. Este concepto de liberación que aparece ya en el Pentateuco con toda claridad, decimos, se va profundizando a lo largo de toda la Escritura. En los Salmos adquiere acentos profundos de interioridad espiritual, como, por ejemplo, en el Salmo 31, que dice: Bienaventurado a quien le ha sido perdonada su transgresión, a quien le ha sido remitido su pecado. Bienaventurado aquel a quien no imputa el Señor su iniquidad y en cuyo espíritu no hay falsedad. Mientras callé, consumíanse mis huesos, gimiendo durante todo el día, pues día y noche tu mano pesaba sobre mí, y tornóse mi vigor en sequedades del estío. Te confesé mi pecado y no oculté mi iniquidad. Dije, confesaré al Señor mi pecado, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso te invocarán todos los piadosos al tiempo propicio, y la inundación de las copiosas aguas no llegará a esos. Tú eres mi asilo, me guardas de la angustia, de cantos de liberación me rodeas. Yo te enseñaré y te instruiré en el camino que debes seguir, seré tu consejero y estarán mis ojos sobre ti. No seas sin entendimiento como el caballo y el mulo, con la vida y el freno hay que sujetar su ímpetu, de lo contrario no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero la piedad cercará al que se confía a Yahvé. Alegraos en Yahvé y regocijaos justos, saltad de gozo todos rectos de corazón. Este salmo, que no vamos a comentar pormenorizadamente, lo he citado porque contiene un versículo en que se habla de la liberación. Es el versículo 7, en que el salmista, que habla del perdón de los pecados y de la confesión del pecado ante Dios para ser perdonado por él, dice: tú eres mi asilo, me guardas de la angustia, de cantos de liberación me rodeas. Esos cánticos de liberación con que el Señor rodea al pecador arrepentido que confiesa su culpa, al corazón del justo que ama la justicia, esos cánticos de alegría, de regocijo, de gozo, que aparecen al final del Salmo: alegraos en el Señor, regocijaos justos, saltad de gozo todos los rectos de corazón. Esos cánticos de liberación que rodean al pecador arrepentido que ama la justicia según la voluntad de Dios, o sea, que ama lo que es recto según la sabiduría de Dios, que no quiere ser como un caballo o un mulo sin brida y sin freno. Este concepto de liberación ahora está interiorizado en el sentido de que la liberación de la idolatría es liberación para vivir en la presencia de Dios, y que la opresión, la esclavitud, la servidumbre ahora pasan a significar el pecado por excelencia. De hecho, la palabra idolatría en toda la Escritura significa primariamente, o es sinónimo de el pecado por antonomasia, ¿no? La idolatría es para toda la Escritura la quinta esencia del pecado. Y es correlativo de otro término que significa el pecado en general, que es el adulterio, o sea, la infidelidad, entendida también en sentido religioso. O sea, adulterio religiosamente entendido es la recaída del pueblo de Dios en la idolatría. Podríamos seguir espigando salmos que hablan de la liberación. Por ejemplo, leemos en el Salmo 141, leo versículos 6 al 8 solamente. A ti clamo, oh Señor, digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes.
Atiende a mi clamor, porque estoy abatido sobremanera. Líbrame de los que me persiguen, pues prevalecen sobre mí. Saca mi alma de la cárcel, para que pueda alabar tu nombre. Me rodearán los justos en corona, cuando te hayas mostrado propicio a mí. Fíjense que acá se dice explícitamente líbrame en el versículo 7, líbrame de los que me persiguen, pues prevalecen sobre mí. Acá está el clamor para la liberación de los enemigos, del fiel, del piadoso. Y saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. De nuevo, la finalidad de la liberación, saca mi alma de la cárcel, es el poder alabar el nombre de Dios. Fíjense cómo, si uno desde este versículo del Salmo contempla el conjunto del Padre Nuestro, el santificado sea tu nombre, que es la petición inicial, se enlaza profundamente con la petición final, líbranos del maligno, líbranos del mal. Saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre, enlaza profundamente el término final y el término inicial de las peticiones del Padre Nuestro. El desarrollo del concepto de liberación, que en los salmos y en los libros sapienciales adquiere fundamentalmente ese sentido interior y profundo de la liberación del pecado, de la liberación de lo que incita al pecado, de la liberación del justo respecto de aquellos que quieren inducirlo al pecado. Ese desarrollo culmina en los textos proféticos. Y vamos a citar simplemente a Isaías. Capítulos 52, 53. La liberación de Israel en sentido de liberación de los enemigos del pueblo de Dios es trascendida aquí por la liberación mesiánica, que a su vez alcanza en este texto de Isaías la profundidad que lo aproxima ya a la revelación del Nuevo Testamento, hablando del Mesías como el siervo sufriente de Dios. Leo desde el 52:13 a 53:12. He aquí que mi siervo prosperará, será elevado, ensalzado y puesto en alto. Como de él se pasmaron muchos, tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía ser de hombre, así se admirarán muchos pueblos, y los reyes cerrarán ante él su boca, porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no habían oído. ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? Sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que lo tengamos en cuenta. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como
cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Fue arrebatado por un juicio inicuo sin que nadie defendiera su causa, pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca. Quiso Yahvé quebrantarle con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. Verá descendencia que prolongará sus días, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres, y dividirá la presa con los poderosos por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Este texto de Isaías, que la Iglesia ha leído y proclama incluso litúrgicamente siempre en correspondencia con la lección de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es un texto que desemboca en el desarrollo de la liberación directamente en el misterio de la redención del mundo, de la redención de la humanidad por el Verbo encarnado que sube a la cruz, cargando sobre sí, como dice Isaías, los pecados de todos, para liberar a todos del pecado. Este misterio nos lleva ya directamente a lo que sería el centro de esta petición final del Padre Nuestro, relacionada a través de este misterio directamente con la petición anterior, el perdónanos nuestras deudas. Ese perdón de las deudas, ese perdón de los pecados, esa intercesión por la cual viene el perdón que es el camino de la participación en la vida divina, que implica el ser alimentados con el pan de la vida eterna. Ahí nos retrocedemos hasta la primera petición de la segunda parte. Culmina aquí con el pedir el no ser introducido en el poder de la tentación y ser liberado del malo, del maligno, que es aquel por quien fue introducido el pecado en el mundo. El misterio de la liberación adquiere entonces en los profetas primero la connotación mesiánica y después la connotación mesiánico-salvífica a través de los padecimientos del siervo del Señor, que no es otro que Jesucristo el Señor. Esto nos lleva al significado profundo de la libertad de los hijos de Dios, según San Pablo, que es la libertad del que ha sido rescatado del poder del maligno, ha sido rescatado del pecado, del poder del maligno y por lo tanto también de la muerte eterna. Ese es un tema constante en San Pablo. Un texto que tenemos que recordar en relación con esta petición, para ir terminando, es ciertamente el cántico que en el oficio divino del rito romano se canta todos los días en laudes, que es el cántico Benedictus. El texto del Benedictus, que consta en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, dice en los versículos que van del 73 al 75, lo siguiente: tomo desde
un poco antes para que se entienda el texto, ¿no? El 73 empieza con el juramento que juró Abraham, nuestro padre, darnos, para que sin temor, ahora sí, libres del poder de los enemigos, le sirvamos en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Retomo desde un poco antes, ¿no? El bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y suscitó en favor nuestro un poder salvador en la casa de David, su siervo, como había prometido por la boca de sus santos profetas desde antiguo, salvándonos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su alianza santa. El juramento que juró a Abraham, nuestro padre, darnos, para que sin temor, libres del poder de los enemigos, le sirvamos en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Zacarías está cantando acá su júbilo por el nacimiento de su hijo, que es Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Y después de decir esto, que es el canto de la libertad, de la liberación, para que sin temor, dice, se cumple el juramento que juró Dios a Abraham. Recordemos que el juramento dicho a Abraham es la promesa que consta en el libro del Génesis, en el principio de la historia de Abraham, y que se resume en la frase: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te daré una descendencia más numerosa que las arenas de las playas del mar, que las estrellas del firmamento. Y a través de esa descendencia, por eso tenemos en la genealogía del Señor Jesucristo en San Mateo, se inicia precisamente con Abraham, ¿no? Y después va contando las etapas de 14 generaciones hasta llegar a San José, el esposo de María, de la cual nació Jesús el Cristo. En la genealogía que consta en Mateo, el remontarse a Abraham es en plena correspondencia con esto de la promesa hecha a Abraham que canta Zacarías. Zacarías está hablando acá del cumplimiento de esa promesa de bendición que a través del linaje de Abraham es instrumento de la salvación de todos los hombres, de la bendición definitiva de Dios sobre los hombres, sobre todas las naciones de la tierra. Lo que si vamos al final del Evangelio de Mateo se verifica por el mandato apostólico: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo presente. Ante ese cumplimiento del juramento de Abraham, dice el texto que hemos leído inicialmente, ¿no? Para que sin temor, aquí está el fin del cumplimiento de ese juramento, libres del poder de los enemigos, líbranos del malo, dice el Padre Nuestro, ¿no? Enemigos propiamente de los hijos en el Hijo no son sino aquellos que sirven al enemigo, que es Satán. Le sirvamos en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Ese es el fin de la salvación: servir a Dios en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Lo mismo que en el salmo que hemos leído, el primer salmo que leímos hace un momento. Acá el cumplimiento de la promesa
por medio del Mesías, Salvador y Liberador, tiene un fin: que sirvamos a Dios en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y por eso aquí de nuevo enlaza esta última petición con la primera: santificado sea tu nombre. Y recordemos el final de este cántico maravilloso: y tu niño será llamado profeta del Altísimo. Esto lo dice Zacarías dirigiéndose a su hijo Juan. Pues tú irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a conocer la salvación a su pueblo, con la remisión de sus pecados, por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, en las que nos visitará el naciente de lo alto, Oriens ex alto. Aquí está, bajo esta denominación, aludido Jesucristo, nuestro Señor, para iluminar a los que están sentados en tinieblas y sombras de muerte, para enderezar nuestros pies por el camino de la paz. Esta liberación se desarrolla, esta liberación mesiánica del Nuevo Testamento se desarrolla en San Pablo con el tema de la libertad de los hijos de Dios. Aquí el desarrollo de este tema es amplísimo y no nos vamos a detener en eso. Simplemente voy a referir algún texto de Pablo para que nos ubiquemos en la dimensión que tiene esta temática en los escritos del apóstol de los gentiles. Dice Colosenses capítulo 1 del versículo 13 en adelante: el Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Él, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es antes que todo y todo subsiste en él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y plugo al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por él reconciliar consigo todas las cosas en él, pacificando con la sangre de su cruz, así las de la tierra como las del cielo. Este elevado, sublime texto de Pablo nos presenta el tema de la liberación. El Padre nos libró del poder de las tinieblas y lo define ese misterio de liberación como el traslado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Y luego se eleva a una contemplación de la primacía de Cristo en todo el orden de la creación, de la redención y de la consumación de todas las cosas. Este texto nos ubica en la densidad que tiene el tema de la liberación en la contemplación teológica de San Pablo. El tema de la libertad de los hijos de Dios en San Pablo está ligado también a reflexiones que hacen a la vida cristiana como vida de libertad. Esa libertad que es liberación, es el fruto, digamos, de haber sido liberados. O sea, es liberación en el sentido resultativo del término. Somos libres porque hemos sido liberados. Y ese ser liberados es ser términos de la obra salvadora y justificadora de Cristo, que culmina con la glorificación, es decir, con la participación en su gloria. De modo que el concepto de liberación en San Pablo tiene un sentido soteriológico, un sentido que podríamos llamar vital, es decir, en relación con el conjunto de la vida cristiana como vida de los que son libres en la libertad de los hijos de Dios, y por lo tanto están liberados del poder de las tinieblas y están liberados para servir a Dios. Esa liberación no es una liberación de todo vínculo, sino que es la liberación respecto del vínculo con el maligno y con el mal
y al mismo tiempo es quedar liberado para servir a Dios y santificarle todos los días, como dice el cántico de Zacarías, santificar su nombre todos los días de nuestra vida. Esa liberación implica la plena conciencia como libres de la fuerza de la gracia de Cristo que actúa en nosotros. Eso lo expresa muy nítidamente San Pablo, por ejemplo, en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 31, donde dice así: ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién los condenará? Cristo Jesús, el que murió, aún más el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Según está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día, somos mirados como ovejas de degüello. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Porque persuadido estoy de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este otro texto magnífico de San Pablo implica un tono espiritual que es el que me parece podemos asociar a la petición: no nos dejes caer en la tentación, como dice el texto habitual, o más precisamente, no nos introduzcas, no nos arrojes a la tentación, mas líbranos del mal. Este texto último de San Pablo implica el tono de profunda confianza en el amor de Dios que nos ha liberado en Cristo al formular esta petición. Y esta problemática de la relación de esta petición con toda la temática de la libertad de los hijos de Dios en San Pablo, libertad que va asociada a la parresía y a la hipomoné, dos términos que son expresión de la actitud espiritual del cristiano como liberado, es decir, la paciencia firme y constante ante las tribulaciones y al mismo tiempo la franqueza para proclamar lo que hay que proclamar y para decir y vivir la verdad a que ha sido llamado. Esas actitudes que son fruto de la liberación pero al mismo tiempo testimonio de ella son las que van asociadas necesariamente a la última petición del Padre Nuestro. Con esto hemos concluido nuestro comentario a cada petición y nos queda solamente por abordar en una clase conclusiva un panorama general retrospectivo de lo que hemos visto y al mismo tiempo una meditación que sirva de epílogo a este curso de breve comentario al Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.